Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a mi canal. Cristo vive para siempre. Hoy día vamos a recibir una enseñanza muy importante para la Iglesia de Cristo. Para eso vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí voy a estar hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo en lenguas de fuego. Y doy lectura en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y también voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, del 4 al 8. Y así dice la palabra del Señor. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En estos tiempos peligrosos en que estamos viviendo, es imperativo y absolutamente necesario que la Iglesia de Cristo busque de la presencia del Señor, del bautismo en el Espíritu Santo con lengua de fuego. Los apóstoles en sus cartas nos hablaron de la importancia que tiene para el creyente de que seamos todos llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, en estos tiempos finales, debido a las diferentes corrientes teológicas que hay sobre la doctrina del Espíritu Santo y en las falsas doctrinas que han aparecido, muchos no han entendido el real significado de este bautismo de fuego, y persisten muchas discrepancias, muchas dudas y mucha confusión entre lo que significa recibir el Espíritu Santo y lo que significa ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Esta es la razón por qué en la Iglesia de Cristo no hay poder. Por eso hay tanta tibieza y apostasía, porque los líderes le han mentido a la congregación, diciéndole que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo, enseñando como doctrina algo que es completamente diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso yo le he pedido al Señor que me abra el entendimiento y que me dé una palabra revelada, una palabra de ciencia, que me dé de su gracia para poder enseñar y predicar esta doctrina del bautismo en lenguas de fuego, y para que ustedes, mis hermanos, la Iglesia de Cristo, los que tengan oídos, puedan oír y entenderlo en sus corazones. Es importante que conozcamos la verdadera doctrina del bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, del 37 al 39. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Aquí el Señor Jesús está haciendo una invitación. El que tenga sed, venga a mí y beba. Mantenga esa palabra beber en su mente. Él está hablando de lo que ocurriría en el interior de todos aquellos que bebieran del Espíritu Santo. Y esta palabra es muy importante. Beber, bebieran, beba. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, la Biblia dice: porque por un solo espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí se repite la palabra beber. Aquí dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo, o sea, en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, está diciendo la palabra del Señor que todos bebimos del Espíritu Santo de Dios cuando fuimos perdonados, cuando fueron perdonados nuestros pecados, cuando creímos en Jesucristo. Podemos entender entonces que todos los que hemos creído en Jesús hemos bebido del Espíritu Santo. Por tanto, todos hemos recibido el Espíritu Santo. Tenga eso presente. Todos los creyentes hemos recibido el Espíritu Santo porque hemos bebido del Espíritu. Usted lo ha podido comprobar si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, porque ha sentido su presencia. Cuando salen lágrimas de sus ojos, cuando ora, cuando canta o escucha una alabanza, o cuando escucha su palabra, siente en su interior, en su corazón, un fuego. Es el Espíritu Santo que le consuela cuando está triste. Y es quien te fortalece, que te levanta cuando has caído. Pero volviendo a la palabra que hemos leído en Lucas, capítulo 3, versículo 16, vemos que aquí hay algo diferente. Aquí Juan el Bautista está hablando de algo más que solamente beber del Espíritu. Juan el Bautista está diciendo que Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y que Jesús sería la persona que nos bautizaría. Él sería el bautizador. No sé si ustedes están notando la diferencia que hay entre recibir el Espíritu Santo, o sea, en beber del Espíritu, y en de ser bautizado con el fuego del Espíritu Santo, con lengua de fuego. Cuando recibimos el Espíritu Santo lo bebemos, pero cuando somos bautizados, el Espíritu Santo cae, se derrama en lengua de fuego y poder sobre nosotros. Es algo diferente a beber del Espíritu. En Gálatas capítulo 3 dice la palabra del Señor en versículo 25 en adelante: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, está hablando en el cuerpo de Cristo, introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dice, del Cristo estáis revestidos, de Cristo estáis revestidos. Aquí el Señor nos enseña que todos hemos sido bautizados en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Podemos inferir entonces, podemos entender que hay un bautismo en la persona de Cristo, que es su iglesia, y un bautismo en la persona del Espíritu Santo, porque aunque los dos son uno, son dos personas diferentes. Jesús lo dijo cuando dijo que enviaría a otro consolador, el Espíritu de verdad. Aquí se refiere al Espíritu Santo, y que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esto lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, o sea, otra persona, para que los consuele, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, o sea, en el interior de aquellos creyentes que recibieron a Cristo. Cuando creímos en Cristo, cuando fueron perdonados nuestros pecados, todos fuimos bautizados en Cristo, o sea, en el cuerpo de Cristo, introducidos en su cuerpo, y todos bebimos de un mismo Espíritu, del Espíritu Santo. Pero el Señor tiene algo más para nosotros, para los creyentes. El Señor Jesús también quiere que todos seamos bautizados con el fuego del Espíritu Santo, que es diferente a beber del Espíritu. El bautismo con el Espíritu Santo no es agua que podamos beber porque ya bebimos de su Espíritu.
No es a Cristo a quien vamos a recibir, porque ya le hemos recibido y fuimos bautizados en su cuerpo, que es la iglesia. El bautismo con el Espíritu Santo es el fuego y el poder del Espíritu Santo que Cristo derrama sobre los creyentes en lenguas de fuego. A los que ya hemos creído en Cristo, a los que ya hemos recibido, a los que ya han bebido ya de su Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este bautismo de fuego, este poder, cayó sobre los que estaban el día de Pentecostés en el aposento alto. Y allí Cristo bautizó con el Espíritu Santo y fuego, y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Así lo dicen en los libros de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y no solamente ocurrió este bautismo en ese día, también cayó sobre los gentiles en casa de Cornelio. En Hechos capítulo 10, versículo 44, la Biblia dice: mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, o sea, en la casa de Cornelio. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se derramase, dice, sobre los gentiles, sobre ellos, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y también en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 16, la Biblia dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, dice, no había descendido sobre ellos, sino que solamente así habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Leo también en Hechos 19, del 3 al 6, cuando Pablo encontró a unos discípulos de Juan el Bautista. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos versículos, palabra de Dios que hemos leído, dice que siempre que el Espíritu Santo, Jesucristo bautizó con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, no lo bebieron, vino sobre ellos. O sea, está hablando del fuego del Espíritu Santo, está hablando de las lenguas de fuego que vinieron ahí en Pentecostés, que vinieron sobre los discípulos y los apóstoles, y ahí recibieron el poder. La Biblia dice que esta sería la forma en que recibiríamos la promesa del Padre, esa promesa que Jesús les dijo que recibirían, que su Espíritu sería derramado sobre nosotros. O sea, es diferente a beber del Espíritu. Es otra cosa, otro don, aún mayor que beber del Espíritu. En Joel capítulo 2, así dice la promesa del Padre. Y después de esto, en el versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Usted se ha podido dar cuenta que en todas las ocasiones en que Cristo bautizó con el Espíritu Santo, porque Cristo es el bautizador, el Espíritu Santo no lo bebieron, sino que su fuego fue derramado y vino y cayó sobre los creyentes, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas? Esta promesa del bautismo con el Espíritu Santo y fuego es para todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, para los que ya hemos bebido de su Espíritu, del Espíritu Santo, para los que ya hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. La iglesia no necesita beber del Espíritu Santo y ser bautizados en Cristo, porque ya tienen esto. La iglesia tiene esto ya. La iglesia ya bebió del Espíritu Santo cuando creyó y fue bautizada en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Lo que la iglesia necesita con urgencia en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo, y en los que van a venir, que van a ser aún más difíciles y más peligrosos, lo que la iglesia necesita con urgencia es recibir el fuego y el poder del Espíritu Santo. Y solo recibiremos este fuego, este poder, cuando Cristo nos bautice con el Espíritu Santo y fuego. Cuando el fuego y el poder del Espíritu Santo, el Señor lo deja caer sobre nosotros, lo derrama sobre nosotros lenguas de fuego, como ocurrió en Pentecostés. En el año 1905 y 1906 ocurrió un gran avivamiento en la ciudad de Los Ángeles. Nunca antes había ocurrido esto. Y cuenta la historia que allá en Estados Unidos, un pequeño grupo de creyentes afroamericanos hambrientos por un avivamiento, deseando tener un avivamiento, fueron expulsados de la segunda iglesia bautista en Los Ángeles y comenzaron a reunirse en una casa ubicada en la calle Bonnie Brae, donde el despertar de un avivamiento y manifestaciones espirituales comenzaron a atraer a un gran número de personas. El líder de este grupo fue el pastor Joseph Seymour, William Joseph Seymour, un hombre afroamericano humilde, incluso sin cultura, hijo de padres que habían sido esclavos. Pero para Seymour el mensaje del momento era una renovación del Pentecostés, volver a sentir lo mismo que sintieron, volver a recibir lo mismo que recibieron los discípulos y los apóstoles en aquel día en Pentecostés, esas lenguas de fuego sobre ellos, con la llenura, dice, con la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, acompañado por el hablar en otras lenguas, que es la señal del bautismo, es la señal de recibir el poder y el fuego del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas. Y necesitaban un lugar más grande. Finalmente encontraron un edificio en la calle Azusa y lo alquilaron. Allí, en una iglesia humilde, una caja de madera como púlpito y un piso de tierra, comenzó un gran avivamiento espiritual, con bautismo en el Espíritu Santo, lenguas de fuego, con la señal de hablar en otras lenguas. Se le ha denominado el avivamiento más grande del mundo. Y hasta en nuestros días, esto ha producido que más de 600 millones de creyentes llenos del Espíritu han sido tocados en cada nación, en cada país de la tierra. Esto también nos sucedió en Chile en 1909, la iglesia del pastor Huber, la iglesia episcopal de Valparaíso, en la iglesia del pastor Huber. Ellos no se conformaron solo con ser bautizados en Cristo, ellos no se conformaron solo con haber bebido el Espíritu, haber recibido el Espíritu en sus corazones, en sus vidas. Ellos querían algo más, ellos querían recibir lo mismo que recibieron los apóstoles y los discípulos de Jesús en Pentecostés. Ellos querían que el Señor derramara sobre ellos el fuego del Espíritu Santo. Ellos querían que Cristo los bautizara con lenguas de fuego. En Lucas 24:49 Jesús dijo a sus discípulos antes de su ascensión: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Sí, mis hermanos, el poder del que habla Jesús es el poder que recibimos cuando somos bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y este poder es para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para poner las manos sobre los enfermos, para hacer prodigios y milagros en el nombre de Jesús. Este es el poder que recibimos cuando Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo, cuando derrama el fuego del Espíritu Santo sobre nosotros en lengua de fuego. Esto es lo que quería recibir la iglesia del pastor Huber. Esto es lo que deberíamos desear también nosotros también, los pentecostales, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en que estamos viviendo. Y vienen tiempos aún más peligrosos, más difíciles, en que lo único que nos va a hacer soportar todo lo que viene es ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego con lenguas de fuego. Pero para recibirlo ellos tuvieron que hacer sacrificio, no les fue fácil, tuvieron que pagar un precio. La iglesia del pastor Huber, por ejemplo, yo le doy un testimonio de lo que sucedió aquel día. Dice que en ese tiempo estudiaba los Hechos de los Apóstoles en estudio profesores en el principio de año. Un hermano se dirigió al pastor y una pregunta le preguntó: ¿qué impide, pastor, que nosotros seamos una iglesia como la iglesia primitiva? Que hacían prodigios, milagros, hablaban en lengua, había profecía. Y el pastor le respondió: no hay ningún impedimento, sino el que esté en nosotros mismos. Nosotros somos los que impedimos que el Espíritu Santo que el Señor nos bautice con su Espíritu Santo y fuego. Somos nosotros los que hemos impedido eso, porque creemos que ya recibiendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, habiendo bebido el Espíritu, habiendo creído en Jesucristo, ya lo tenemos todo, y no es así. El Señor quiere algo más para nosotros, quiere darnos un don aún mayor, y ese don no lo ha pedido la iglesia, no lo ha buscado en estos últimos tiempos. En esos días, dice, sigue hablando el hermano en la historia, un hermano como empleado, como vigilante, donde construyeron una casa y por eso dormía de día. Vino al pastor una tarde y le dijo: pastor, yo estaba durmiendo en mi casa hoy, y el Señor vino y me dijo: despiértate, quiero hablarte. Le dije: bueno, Señor. Y me dijo: anda donde tu pastor y dile que llame a algunos de los hermanos más espirituales y que oren todos los días, porque yo voy a bautizarles con Espíritu Santo y fuego, con lenguas de fuego. Le dije: bueno, Señor, ¿y puedo ser uno de ellos? Sí, me dijo. Así que se hizo conforme a estas palabras, y desde el día siguiente, más o menos el 15 de enero de 1909, aquí en Chile, se reunían todos los días en la casa del pastor a las 5 de la tarde, 5 personas, y oraban en turno y se separaban para orar. El asunto era poner nuestra petición, dice la historia, en delante del Señor. Podemos ver entonces que el pastor Huber no desestimó la revelación del sueño de este hermano, porque ahora no recibe los pastores ninguna revelación, ninguna profecía de los hermanos, porque miran al hombre. Sin embargo, es el Señor el que habla, aún en profecía y en sueños, y espera que los líderes, los pastores y obispos obedezcan a su palabra. Dice que obedeció el pastor Huber, y comenzaron con oración y ayuno en ese año. Durante 7 semanas hicieron vigilia todos los días sábados, hasta las 7 de la mañana. Por eso el avivamiento de 1909 en Chile no fue algo que ocurrió en un solo día. Fue un largo proceso, y en este proceso hubo mucha perseverancia. En la iglesia del pastor Huber hubo clamor, hubo mucha oración, hubo ayuno y mucha vigilia. Durante todo ese año la iglesia buscó el bautismo con lengua de fuego, ese bautismo que el Señor les había prometido por medio de ese hermano que recibió el sueño. Estas son nuestras raíces pentecostales, porque las iglesias pentecostales nacieron en esos avivamientos en la calle Azusa y en Valparaíso en 1909. Este es el legado que nos dejó el pastor Seymour de la calle Azusa y el pastor Huber de la iglesia metodista episcopal. Por eso no podemos permitir que ninguna corriente teológica o cualquier otra doctrina nos aparte de su legado. Hoy hay muchas doctrinas supuestamente cristianas,
supuestamente con la unción de Dios, que dicen que ya no necesitamos este bautismo, que ya hemos sido bautizados cuando bebimos del Espíritu Santo y creímos en Jesucristo. Y ese es el gran engaño de la teología, el gran engaño que está ocurriendo ahora. Y por eso la iglesia está débil, hay apostasía, no hay poder en las iglesias. Es porque la iglesia piensa, cree que ya lo tiene todo. Como la iglesia de la Odisea, del capítulo 3 de Apocalipsis, que se creían ricos, sin embargo, estaban desnudos, ciegos, eran miserablemente pobres, porque no tenían el poder del Espíritu Santo de Dios. Y así como ellos lo hicieron, nosotros como pentecostales también deberíamos estar en la búsqueda constante de ese bautismo con el Espíritu Santo, lengua de fuego que prometió el Señor para su iglesia. No solamente para ese tiempo, es para su iglesia. Y la iglesia tiene que buscarlo. Las palabras de aquel hermano que recibió el mensaje del pastor, para el pastor Huber, creo que no solamente era para ellos. Y pareciera seguir resonando estas palabras hasta el día de hoy, diciendo: anda donde tu pastor y dile que llamen a los hermanos más espirituales y que oren todos los días, porque voy a bautizarles con lengua de fuego. Si tú eres un pastor o si eres un hermano, anda y dile lo que estás escuchando ahora. Dile lo que la iglesia necesita. Dile lo que realmente significa el bautismo con el Espíritu Santo que has aprendido hoy día. ¿Usted cree que nosotros no podríamos hacer lo mismo que ellos hicieron? ¿Usted cree que nosotros podríamos recibir lo mismo que ellos recibieron? ¿Hay algo que lo puede impedir? Yo solo puedo decirle lo mismo que respondió el pastor Huber. No, mis hermanos, no hay ningún impedimento, sino el que esté en nosotros mismos, en que queramos buscar de ese bautismo, en que queramos buscarle y pedirle a Dios, al Señor Jesucristo, que nos bautice con lengua de fuego para recibir ese poder, ese don que nos está esperando y que no hemos pedido. No hemos pedido que el Señor nos bautice con ese fuego, porque nos han enseñado falsamente de que ya hemos sido bautizados, y eso es un error doctrinal. Yo soy un agradecido al Señor, porque sin merecerlo y solo por su gracia, un día también le bautizó con esas lenguas de fuego. Por eso estoy hablando de esto, porque sé cuál es la diferencia en beber del Espíritu y ser bautizado con esas lenguas de fuego. Sé cuál es la diferencia. Lo hablo con conocimiento de causa, porque Él me bautizó con esas lenguas de fuego un día y me hizo hablar en otras lenguas y me dio el poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para hablar otras lenguas. Y eso es lo que el Señor quiere para su iglesia. Si tú eres un hermano, una hermana, un joven de la iglesia de Cristo, tus pecados han sido perdonados. Ha bebido el Espíritu y sientes en tu corazón que tienes el Espíritu Santo en tu interior, que son solamente las primicias. Tienes que recibir el poder de Cristo. Es lo único que te da la fuerza para soportar lo que viene. No importa en el lugar del mundo que estés mirando. Lo mismo que le sucedió en Pentecostés a los discípulos, a los apóstoles de Jesús. Lo mismo que le sucedió a los hermanos de 1909, lo mismo que sucedió en la calle Azusa, en la iglesia del pastor Seymour, y lo mismo que me ocurrió a mí, eso también puede ocurrir contigo, te puede suceder a ti. No hay nada que te lo impida, solamente tú mismo. Que el Señor te bendiga grandemente. Espero que estas palabras hayan sido de mucha bendición para tu vida. Yo le doy gracias a mi Señor Jesucristo por haberme dado esta palabra, por haberme dado la unción para enseñar esta palabra revelada a su iglesia, para que conozca la verdad del Evangelio, la verdad de lo que significa recibir el poder de Dios a través del bautismo en el Espíritu Santo con lenguas de fuego. El bautizador es Cristo,
A Cristo hay que pedirle que nos bautice. Para el Señor toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y todo el imperio por todos los siglos. Y para mí solamente su misericordia. Amén. Gracias, Señor.